Queridos hermanos, celebramos hoy en la iglesia la fiesta del bautismo del Señor. Y con esta celebración concluimos el tiempo fuerte, litúrgico de la Navidad. Empezamos mañana, lunes, el tiempo ordinario. Pero hablar de tiempo ordinario no significa que sea un tiempo de menor calidad o menos importante, ¿no? Lo que significa tiempo ordinario es que precisamente en lo ordinario de cada día, en la cotidianidad, nosotros debemos dar cuenta, dar testimonio de aquello que hemos celebrado en estos tiempos fuertes. Desde la Navidad hasta hoy, que concluye la Navidad con el bautismo del Señor, hemos celebrado tres grandes momentos: la Natividad, el bautismo del Señor; la Epifanía, el 6 de enero; y ahora el bautismo del Señor. Podemos decir que son tres momentos de epifanía, tres momentos de manifestación del Señor. Cuando nació Jesús en Belén, el ángel del Señor anunció a los pastores: no tengáis miedo, os traigo una buena noticia. Hoy en la ciudad de David os ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Y los magos venidos de Oriente, que la tradición dice que son tres, aunque el Evangelio no dice que sean tres, pero por los regalos, por los presentes que le ofrecieron, oro, incienso y mirra, entonces siempre se ha asociado cada regalo de estos a uno de los magos de Oriente. Entonces, tres reyes magos, y ellos simbolizan la manifestación de Jesús a todos los pueblos de la tierra, no solamente a la gente de Palestina, como aquel primer anuncio, a los pastores en Tierra Santa, sino a todos los pueblos de la tierra. Y hoy vemos otra epifanía, que podemos decir que también es una teofanía, porque se escucha la voz del Padre Dios. En esta celebración de hoy es el bautismo del Señor. Jesús no necesitaba bautizarse, porque sabemos que el bautismo pues nos lava de la mancha del pecado original. Jesús se hizo igual a nosotros en todo menos en el pecado, por lo tanto el Señor no necesitaba bautizarse. Pero Él quiso, en un acto de profunda humildad, también santificar las aguas del Jordán. Viene donde Juan el Bautista, y Juan el Bautista no se siente digno. De hecho, Juan el Bautista, antes del bautismo del Señor, dice en el Evangelio que nos presenta hoy Marcos, dice: detrás de mí viene uno que es más grande que yo, al que no soy digno de desatarle ni siquiera la correa de sus sandalias. Pensemos en la humildad de Juan el Bautista, que no se atreve ni siquiera a bajarse, a agacharse para desatarle la correa de las sandalias al Señor. Y el Señor le pide que lo bautice. Y Juan pues accede, aunque al principio se ha rehusado, pero pues bautiza al Señor. ¿Y qué sucede cuando Jesús es bautizado? Nos dice que cuando el Señor salió del agua, se escuchó, el Señor vio al Espíritu Santo que descendía en forma de paloma, y escuchó la voz del Padre que le decía: tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Aquí aparecen dos verbos muy importantes: ver y oír. Creo que nosotros también hoy podemos hacer memoria de nuestro bautismo. Pues es verdad que nosotros no recordamos cuando fuimos bautizados, porque la mayoría fuimos bautizados cuando éramos niños, pero en aquel momento nuestros padres y nuestros padrinos hicieron la profesión de fe por nosotros, y cuando nosotros ya crecimos, pues hay otro sacramento de la iglesia que es la confirmación, donde recibimos el Espíritu Santo. Por eso también el nombre de confirmación, porque es confirmar la fe ya de manera consciente. Cada uno de nosotros en ese sacramento pues aceptamos, hacemos la profesión de nuestra fe. Pero también es importante decir que no solamente recibimos el Espíritu Santo cuando somos confirmados, también ya en el bautismo fuimos bautizados en el nombre de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hoy queda claro en el Evangelio una cosa: dice Juan el Bautista: yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí bautizará con Espíritu Santo y fuego. Hoy se hacen presentes en el bautismo del Señor toda la Trinidad. Pensemos: Jesús, que es el Hijo, la segunda persona de la Trinidad; el Espíritu Santo, que desciende en forma de paloma para configurarlo para la misión al Señor;
y el Padre, que se escucha la voz del Padre, tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Entonces ahí vemos esa figura de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros también, cuando fuimos bautizados en el nombre de la Trinidad. Y es verdad que Jesús es el único, el Hijo de Dios, el unigénito, pero también nos dice el Evangelio de Juan, de San Juan, que a los que creyeron en la persona de Jesús, Dios les dio poder para convertirse en hijos de Dios. Es decir, que nosotros somos hijos por adopción, hijos en el Hijo. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos el bautismo, también se cumple el que el Señor nos mire a nosotros y podamos sentir en nuestro corazón, tú eres mi Hijo, mi amado, mi predilecto. Obviamente que el Hijo por excelencia, el Hijo único, es Jesús. No vamos nosotros a igualarnos a la persona de Jesús, ni más faltaba. Pero Jesús, que es el Hijo amado, el Hijo predilecto de Dios, a los que creemos en el nombre de Jesús y a los que recibimos la gracia del bautismo, entonces somos constituidos hijos en el Hijo. Esto es una cosa grandiosa. Bueno, también hay otra cosa que podemos deducir, no está en el Evangelio de hoy directamente, pero nosotros sabemos si seguimos las páginas del Evangelio, que el bautismo es como la forma de la inauguración del ministerio de Jesús, porque Jesús se bautiza y prácticamente ahí empieza su vida pública. Bueno, Jesús se va al desierto, se prepara durante 40 días, nos dice el Evangelio, que Jesús fue conducido por el Espíritu, después del bautismo fue conducido por el Espíritu. Aquí se hace referencia al Espíritu Santo. Y la importancia de que nosotros también nos dejemos guiar, nos dejemos conducir por el Espíritu Santo. Y fue conducido al desierto. Y en el desierto Jesús estuvo en ayuno 40 días y 40 noches y allí fue tentado por el demonio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros también, ahora que vamos a empezar el tiempo ordinario, después de haber vivido todas esas grandes celebraciones de la Navidad, de haber contemplado al niño Jesús en el pesebre, pues ahora también nosotros en la vida diaria tendremos dificultades. En la vida diaria encontramos que nos cansamos, que nos fatigamos, que a veces es difícil, que es difícil perseverar, que bueno, tantos propósitos que nos hacemos y nos damos cuenta que a veces la vida es dura. Cada persona tiene su propia vida, su propia realidad y desde ahí va descubriendo que a veces dar respuesta al Señor no es tan fácil. Entonces el Señor nos está dando una gran lección. Después del bautismo hay una experiencia también de desierto. Jesús se fue al desierto, a un lugar geográfico, pero nosotros también podemos hablar de ese desierto interior a nivel espiritual. A veces ese no lograr sentir al Señor, no lograr palparlo, pero en esos desiertos, que es verdad que experimentamos la tentación, el Señor nos asiste con su gracia y también el desierto es un lugar privilegiado para el encuentro con el Señor, porque es el lugar del silencio, es el lugar de confrontarnos con cada uno de nosotros. Entonces creo que ahí también hay pistas muy importantes que podemos sacar. Entonces, hermanos, quedémonos con esto último del Evangelio. Cuando Jesús sale del agua, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se escucha la voz del Padre. Este es mi Hijo, mi amado, mi predilecto. Tú eres mi Hijo, mi amado, el predilecto. Que nosotros también contemplemos a Jesús, que es el Hijo amado de Dios. Y nos dice el Evangelio de San Juan, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Y no quisiera terminar esta reflexión sin hacer alusión a un detalle también bellísimo del Evangelio, que no sé si las personas que hayan participado de la Santa Misa o si quiere lo pueden también leer en sus casas. Está en el Evangelio que hemos proclamado hoy, es de Marcos, capítulo 1, versículos del 7 al 11, del 7 al 11, Marcos 1, 7, 11. Y hay una cosa bellísima que nos dice el Evangelio y el evangelista Marcos, y es que cuando Jesús salió del agua, se rasgaron los cielos. A mí me encanta esa frase, se rasgaron los cielos. ¿Por qué? Porque podría haber dicho que se abrieron. Y claro, nosotros podemos pensar que algo que se abre, se puede volver a cerrar. Una puerta se abre y también se puede cerrar. Pero cuando algo se rasga, ya no puede volver a su situación de antes. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vamos a imaginarnos algo que se rasga. Pensemos en un vestido, ¿no? O en una tela. Si se rasga, ¿vuelve a ser como estaba antes? No, a ver, si alguien es muy curioso, una persona de pronto puede coger una aguja y coser y hacerlo bien y quedar casi imperceptible, pero sin embargo ya quedó rasgado.
Otra cosa es que lo remiende y lo pueda remendar muy bien. Pero algo que se rasga no puede volver a componerse de la forma que estaba antes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Adán y Eva pecaron, cuando perdimos la gracia de estar en la presencia del Señor, cuando el hombre y la mujer fueron expulsados del paraíso, allá en el comienzo, en el libro del Génesis, pues el cielo quedó cerrado. Pero cuando vino Cristo, nos abrió de nuevo el cielo. Pero lo más bello es pensar en esa imagen del cielo que se rasga, porque ya no se va a volver a cerrar nunca más en Cristo. O sea que tenemos la posibilidad de entrar al cielo. Bueno, queridos hermanos, vamos entonces a quedarnos con todos estos sentimientos y yo les quiero invitar para que cada uno piense en la grandeza del bautismo, de pertenecer a esta iglesia del Señor, esta iglesia que a veces tenemos tantas cosas para criticar, porque a veces vemos eso, ¿no? Que a veces la gente dice o a veces decimos no estoy de acuerdo con esto, o bueno, tantas cosas tan dolorosas que pasan y sin embargo, esta es nuestra madre, esta es la iglesia que queremos, la iglesia que amamos. Santa Teresa de Jesús, cuando estaba muriendo, Santa Teresa de Ávila, la grande, la española, decía, al fin muero hija de la iglesia. Cuando se estaba muriendo dijo eso bellísimo, muero hija de la iglesia. Pues qué bueno, hermanos, que nosotros pensemos que nuestra iglesia amada, aún con todas las arruguitas, con todas las cosas que a veces nos cuestan, que a veces de pronto a muchas personas les parece que no, pero es nuestra madre y nosotros a la mamá la queremos con arruguitas y todo. Nuestra mamá puede ser la más feita de todas, de pronto es la más arrugadita, la más viejita, pero para nosotros es como una tacita de porcelana, para nosotros es lo más hermoso, nuestra madre. Entonces, que también así amemos a la iglesia y que cuando veamos cosas que de pronto no van o cosas que nos duelen en la iglesia, de algún hermano sacerdote o de alguien, pero aquí no tenemos que mirar solamente a los sacerdotes, la iglesia somos todos los bautizados, entonces no solamente da mal testimonio cuando un sacerdote hace algo que no es, también cuando un laico bautizado hace algo que no es, también genera escándalo. A veces nos quedamos pensando, no, es que cuando el sacerdote hace algo malo, entonces salen las noticias y es que la iglesia tal y comenzamos a darle leña a la iglesia. Pero resulta que el que comete adulterio, el que no es buen padre de familia, el que no es buen esposo, la que no es buena madre, el que roba en la empresa, o sea, todas esas personas que son bautizados, cuando hacen algo, están haciendo quedar mal a la iglesia. Todos nosotros, y cuando hacemos algo bueno también, estamos haciendo quedar bien a la iglesia. Entonces, tengamos una mirada más allá de eso, queridos hermanos. Y cuando veamos cosas que en la iglesia no van, más bien que sea la posibilidad para orar, para cerrar los ojos y para decirle al Señor, Señor, ten misericordia de nosotros, danos la gracia de la conversión. Porque es muy fácil caer en eso, a veces es muy fácil caer en que nos sintamos los buenos, los que sí entendemos cómo va todo y estemos siempre juzgando y midiendo a todo el mundo. Bueno, queridos hermanos, que el Señor los bendiga.